Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, yo creo que usted, como buen cristiano católico, ha escuchado alguna vez esta frase. Si la palabra mueve, el testimonio arrastra. Pues sí y no. Pero siempre nos decían que sí. Quiero en este video desarrollar un tema basado en esto, en el testimonio y en la palabra. Nuestra fe está basada en una palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra nos enseña que la fe llega a través de la predicación. Y que si somos discípulos del Señor y misioneros del Señor, y el Señor nos va a enviar ¿a qué? A dar testimonio o a anunciar una palabra. Pues la palabra del Señor nos enseña que Él nos envía para anunciar la buena noticia y para enseñar lo que Él nos ha enseñado. Mateo 28, versos 18 al 20. Es la palabra que Pablo nos invita a recordar siempre, que la fe llega es por la predicación. Pero hoy en día, desde un buen tiempito para acá, se nos viene insistiendo en que el testimonio, importante el testimonio, y sí, yo dice exactamente, sí, el testimonio, qué bueno, pero la predicación es esa, la predicación es, hermanos, tienen que anunciar la palabra del Señor, tienen que anunciar a Cristo Jesús, el Verbo encarnado, el anuncio del querigma, la palabra del Señor. Hay que abrir la boquita, hay que anunciar. Y obvio, eso que se anuncia tiene que estar respaldado con un testimonio o por el testimonio. No haciendo énfasis al testimonio porque por ahí no es. Encontré un comentario muy interesante respecto a esto que estoy hablando, en virtud de esa enseñanza que se nos recalca y se nos insiste. El testimonio de vida por sí solo no tiene por qué convertir a nadie. Y puede ser el mismo testimonio de vida en cualquier religión. ¿Qué significa eso? Un ateo puede tener un testimonio muy bonito, amable, cercano, colaborador, generoso, optimista. ¿Me habló de Cristo? No. ¿Llegué a la fe? No. La fe verdadera entra por la inteligencia, por el intelecto, razonando. No es un voluntarismo ni un voluntariado humanista que puede existir en cualquier religión. Nuestra fe llega es por la predicación, pero se nos está diciendo que tenemos que ofrecer un testimonio. Que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida. Y que este testimonio de vida tenga el sabor a evangelio. No, el testimonio va a respaldar una palabra, ¿no? Y no debe tener sabor de evangelio, debe tener toda la sustancia del evangelio. Se anuncia a Cristo Jesús. Y se nos manda a anunciar a Cristo Jesús. No se nos manda a dar testimonio, no. Eso es una segunda predicación, eso es un segundo aspecto, pero lo primero es el anuncio. ¿Por qué se nos quiere insistir tanto en el testimonio? Usted está viendo algo. El testimonio, buen testimonio lo puede ofrecer un musulmán, o no hay musulmanes muy queridos, muy simpáticos, muy solidarios. No hay unos filántropos impresionantes, esas personas que aman al hombre, al ser humano y que les gusta hacer buenas obras, etc. Los ateos son ateos excelentes padres de familia, trabajadores honestos, personas de una sola pieza, una rectitud impresionante, ¿no? Pero no me anuncian a Cristo Jesús. Este comentario que leí hace 2 minutos atrás, el testimonio de vida por sí solo no tiene por qué convertir a nadie. Y puede ser el mismo testimonio de vida en cualquier religión. Claro, todas las religiones no buscan
hacer el bien, trabajar por la paz, tener actitudes de conmiseración, de respeto. Claro, todas. ¿Pero eso me habla de Cristo? No. La verdadera fe entra por la inteligencia, por el intelecto, razonando. Así es. Un poquitico para ambientar este video de mi experiencia personal. Dentro de poco cumplo, sí, que falta más bien, redondeando, tengo 20 años como sacerdote y son años que me dan pues una experiencia de vida, de fe, de Dios, ¿no? Con todas mis resbaladas, todas mis levantadas, todas mis caídas y todas mis superadas, ¿no? Y todas aquellas superadas más bien. A mí, ¿qué fue lo que me hizo creer en Dios? El testimonio de mi obispo hace 20 años, no. Del sacerdote tal, no. De la señora que manejaba el coro, no. De la señora Eduviges que rezaba el rosario a las 5 de la mañana en la iglesia, no. A mí no me movió nada de eso. ¿Por qué? Hombre, porque el ser humano tiene errores, tiene luces y sombras. Y bondad y maldad va a haber en las personas. A mí no me movía que la señora fulanita cantaba en el coro y era ministro de la Eucaristía y tenía un hogar hermoso y era muy simpática y generosa y en Navidad preparaba a los niños para el villancico, para Navidad y ensayaba los villancicos. A mí no me movía nada de eso. No. A mí, ¿qué es lo que me movió? La predicación y el estudio. Es decir, cuando yo en la predicación veía que me hablaban de un Cristo que murió por mí, de un Padre que me ama, de una iglesia que Cristo fundó, de una palabra que hay que anunciar, de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos, o primero los padres apostólicos, los padres de la iglesia, de la coherencia, ¿no?, en el discurso, de ver que todo lo anunciado se ha venido cumpliendo, de saber que por la historia podemos determinar fácilmente que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera y las otras no, por muy testimonio que nos den y por muchas cosas bonitas que nos digan. A mí lo que me movió fue la predicación de grandes predicadores y el estudio. A mí no me movió nada el testimonio. Nada el testimonio. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, veía a ciertos obispos que hablaban bellezas en el púlpito y después yo las corroboraba y eran ciertas. Pero su actitud eran déspotas, serios, secos, antipáticos. A mí no me movía el testimonio. Todos nosotros estamos llenos muchas veces de apariencias, de comportamientos, ¿no?, sumamente superficiales. A mí lo que sí me da sentido es la palabra que me enseña que hay que convertirse, que si uno no se convierte, uno se puede condenar, que hay fuego eterno, que hay vida eterna para salvación o para condenación, que hay un amor inmenso de Jesucristo, que nos invita siempre al cambio, que nos perdona siempre, que tiene un corazón inmenso y unos brazos abiertos siempre para acogernos. Pero que nosotros podemos ser estúpidos y dañar ese regalo y esa apertura de ese amor de Cristo Jesús para nuestras vidas. El testimonio. Pero mucha gente se deja envolver en unos sentimentalismos tales. Hagan como San Francisco de Asís, que le decía a sus discípulos y compañeros fraterles: mijitos, si tienen que hablar y predicar, háganlo. Pero ya saben que primero es el testimonio. No. ¿Por qué no nos hablan de lo que hizo un San Ignacio de Loyola? O lo que hizo un Santo Domingo de Guzmán? O lo que hizo un Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué siempre cuando quieren llevar el agua a su molino nos ponen el santo más baboso?
entre comillas. No, así no es la cosa. Mi conversión y mi madurez en la fe llegó a través de buenas predicaciones y de estudio, no de testimonio de vida, porque el testimonio de vida a veces es muy flaco. A ver, y vamos a mirar, desbaratar esa cuestión que el testimonio. Cuando Francisco de Asís fue a encontrarse, ¿no?, a evangelizar, a tener ese diálogo con el sultán, ¿qué fue allá? Mire, señor sultán, yo vengo a hacer amistad con usted. ¿Qué tal si dialogamos y nos tomamos un buen cabecito, ¿no?, y compartimos sobre nuestra vida? No, no, señor. Francisco así fue con la convicción de que pronto iba a sufrir el martirio por allá. Y lo que quiso fue anunciar a Cristo Jesús, no a dar testimonio de que él era muy buena persona y muy santo. No, hay una palabra bien importante. Por eso traje un artículo bien bonito, muy interesante, ¿no?, que está que habla sobre las homilías de Benedicto XVI. El sacerdote Pablo Cervera Barranco, ¿no?, recopiló algunas homilías, ¿no?, del Papa Benedicto XVI, y en su libro se puede leer lo siguiente: a los que han de predicar la homilía y a los que han de alimentarse de esa predicación, tenemos que ser muy conscientes de la importancia de la predicación. La palabra que suscita la fe viene de afuera, aunque tenga dentro de nosotros un anclaje. San Pablo, en la carta a los romanos, lo expresa con enorme claridad. La fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Para anunciar lo que no proviene de nosotros, sino de Dios, es preciso recibir el envío que faculta para esa misión y que procede de la autoridad de Cristo. Esta potestad se transmite a través de la Iglesia mediante el sacramento del orden. El mandato misionero de Cristo, y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, no se puede cumplir sin evangelizar, sin predicar, sin anunciar la palabra. Mire todo eso que dice. Ahí no están hablando de testimonio. El testimonio hay que darlo, obvio. Pero la fe llega es por la palabra, por el anuncio, no por el testimonio. Y esa es la insistencia que se nos está haciendo hoy. El testimonio. Vamos a dar el testimonio con un sabor de evangelio. No. Van a anunciar el evangelio. No con sabor, no sabor de evangelio, testimonio con sabor de evangelio, no. Vayan a anunciar el evangelio, la buena noticia. Eso es lo que nos mandan a hacer. Y obviamente, pues, dentro del anuncio está, hombre, que eso que usted está anunciando, pues, sea coherente con el testimonio que usted va a dar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, veía a los obispos que tenían unas homilías muy bien estructuradas, teológicamente muy bien hechas, yo me ponía a pensar, digo, esta cosa es cierta. Pero el obispo se bajaba ahí del púlpito, terminaba la misa y eran las personas más pedantes que yo podía conocer en mi vida. A mí, ¿qué me movió más? El testimonio más bien lo rechacé, pero me quedé con la palabra. Hay otros, por el contrario, que yo veía. De hecho, aquí me sucedió en la parroquia un muchacho, un joven, gracias a Dios, hoy es católico, pero cuando yo lo conocí, mire, ese tipo, buenísima gente, colaboraba aquí en la parroquia, le enseñaba a los niños a tocar la guitarra, tocaba varios instrumentos, muy buena persona ese hombre, pero no era cristiano católico, no lo era. ¿Qué me dejó a mí ese muchacho? Que es un hombre casado, tiene familia, un hombre de respeto, muy querido. Estimo bastante. ¿Qué me dejaba a mí, ese muchacho a mí? Muchas dudas. Oye, qué tipo tan buena gente, y cómo que no cree en Dios. ¿Cómo es que no cree en la iglesia? No. ¿Qué colaborador aquí es que cualquiera que no sepa su historia dice que es católico? Y no creía. Entonces a mí sí me causaba la duda. ¿Cómo podemos hacer que un corazón tan bondadoso no se acerque a Cristo Jesús? Pero claro, esa cuestión de
de que el testimonio, que no sé qué, que es más importante el testimonio. Que no niegan que hay que anunciar la palabra, no niegan, pero hacen más énfasis en el testimonio. Ese no es predicación católica. No es predicación católica, es una predicación humanista. El mandato misionero de Cristo, el de hacer discípulos, no es de testimonio, sino de anunciar, evangelizar, predicar la palabra. La homilía no es la única forma de predicación. La homilía no es la única forma de predicación, pero es la más importante, porque tiene su contexto en la liturgia y forma parte de la liturgia. Benedicto XVI ha sido, como dice Pablo Cervera, el que escribe este artículo, un extraordinario modelo. La predicación del Papa Benedicto, sus homilías constituyen una veta muy importante de su pontificado. Ya terminando este artículo dice, la fe viene de la predicación y el Papa Benedicto ha tenido el arte y la gracia de conseguir que todos estuviésemos pendientes de lo que iba a decir en la certeza de que merecía la pena la escucha. Y es que a Dios siempre merece la pena escucharle. El predicador, el ministro de la homilía solo, y no es poco, tiene que procurar ser un medio adecuado para que esa palabra llegue hoy a nuestras vidas, para cambiarlas. Es la palabra, no el testimonio. Hoy nos dicen al revés, testimonio, y es por ahí la palabra. No, es la palabra. El testimonio, sí, puede respaldar un poco la palabra, pero es la palabra. Entonces, si viene si yo voy a dar testimonio, no voy a anunciar la palabra, sino que en el diálogo, la amistad, de caminar juntos, soy generoso, soy amable, soy sonriente, apoyo, escucho, valoro, y van a decir, oh, este hombre es cristiano. No, ¿y por qué van a decir que es cristiano? ¿Todas las demás religiones no ofrecen lo mismo? Bondad, generosidad, paz, compañerismo. No, Cristo. Hay que anunciar a Cristo. Cristo es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, que derramó su sangre en la cruz, que fundó una iglesia sobre 12 hombres llamados apóstoles, que le dio autoridad, potestad para expulsar demonios, para perdonar pecados. 12 hombres que les dijo, hagan esto en memoria mía hasta que vuelva. Y esos hombres, ¿qué hacían? ¿Ofrecían testimonio? Muchas veces no, vivían agarrados entre ellos mismos, buscando a ver quién era el primero. Ya uno lo traicionó, otro lo negó, los demás salieron corriendo en el momento de la crucifixión. ¿Testimonio? Por Dios santo. ¿Y qué hizo que estos hombres en realidad se convirtieran y fueran mártires? La palabra. La palabra. Así pues, mucho cuidado con esas predicaciones que no son de la iglesia. Por eso es tan importante centrarse en la palabra. Y la palabra del Señor dice, la fe llega es por la predicación. Eso lo trae Romanos 10, 17. La fe llega es por la predicación. Y mi fe llegó fue por la predicación y el estudio. Porque hay que pensar, discernir. A mí no me movió doña Paquita Uribe, ni don Manolo Sánchez, ni doña Filomena Arteaga. No. Ninguno de esos testimonios. Y gente muy querida, pero no. La palabra. El anuncio de la palabra. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.